Sentimos miedo al salir a la calle, todos los venezolanos. Por supuesto que tengo miedo. A cualquiera le daría miedo salir. Sentimos miedo cuando salimos a la calle. Uno siempre está con miedo, pues. Me da muchísimo miedo salir. Claro que tengo miedo cuando salgo a la calle. Wow, sí, salí de mi casa a trabajar y sin saber si voy a llegar vivo, sin saber si voy a volver a mis hijos. El miedo es un instinto que provee los mecanismos neurofisiológicos para comenzar y psicológicos para continuar, para enfrentar situaciones de emergencia o situaciones que amenacen la integridad del individuo. Hablar de emoción es hablar de cuerpo, eso es importante. Y por lo tanto, entonces, la emoción sin cuerpo no existe. Y el miedo como emoción tiene un componente corporal, fisiológico muy importante. Esa forma animal del miedo tiene una función adaptativa, es decir, permite que el animal enfrente la situación que lo amenaza a través de la reacción de la lucha o la fuga. El miedo siempre ha existido, forma parte de toda sociedad. La cuestión es el tono o el grado en que ese miedo puede existir. Viene es porque hay una serie de distorsiones sociales que cada vez han ido tomando más peso. Siempre hay, digamos, quien se sale del carril y hay mecanismos como para que la gente se enderece. En el caso venezolano el miedo viene es porque los que tienen esas conductas erradas no les pasa nada, hay una cierta impunidad. Si no hay ningún tipo de, digamos, de sanción a aquellos que se comportan incorrectamente, la cosa puede acrecentarse cada vez más y puede ser bien difícil. Dos polos. Burguesía. Pueblo. Burguesía. Pueblo. Burgués. Pueblo. Burguesía. Pueblo. Dos polos. Mi hijo fue secuestrado llegando a la casa, lo encañonaron a él y a su novia, los pasaron para la parte de atrás del carro y se los llevaron. Yo sentí que todo por dentro se me fue para el piso. O sea, en ese momento realmente las cosas, lo que puedas tener, lo poco mucho que puedas tener no tiene ningún valor. Yo creo que lo peor que uno siente no es en el momento. Cuando pasa todo es que realmente tú sientes lo que es la tensión, la angustia, porque entonces empiezas a pensar en todo lo que hubiera podido pasar. Luego mi hijo nos dijo que él pensó también, que él piensa todavía que fueron policías por la forma en que ellos se relacionaban y hablaban. Bueno, tampoco uno no puede permitir que situaciones como esta, que además es algo cotidiano, porque eso se ha vuelto cotidiano en el país actualmente, pues tú tienes que continuar con tu vida. Tengo una de 18, una de 15 y una de 5 años. La de 18 ahorita está en situación de calle. La de 15 años tiene una bebé de 3 meses. Vive con su pareja. Afortunadamente está bien. En el sector donde yo vivo se escuchan muchísimas detonaciones de armamento. Hay mucha arma en ese sector. Vivo en una zona de Petare, un barrio de Petare que no tenga armas, o sea, no es Petare. Uno se imagina tantas cosas feas, escucha tantos cuentos de violaciones, de no sé qué cosas, gente que matan, gente que... Entonces, claro, es muy complicado no sentir ese miedo, es muy, muy, muy complicado. Quisiera no sentirlo, pero no es fácil.
Me crié en una parroquia que lo que se veía constantemente era esto, actos delictivos, la venta de drogas, de estupefacientes, la muerte, los tiroteos en la esquina. Y bueno, cuando me acuerdo yo 12 años, lo primero que hice fue meterme para un supermercado con varios amigos. Lo veíamos como un juego, algo tonto, y así constantemente fue incrementando la cosa. El factor era el miedo que le producíamos a las personas. Lo primero que hacíamos era quizás llegar con pistolas, apuntándolas con una cara que no era de nosotros, pues, con una cara mala, para que así no pusieran resistencia de nada. No, ya no estamos como en los tiempos de antes, donde alguien cometía un crimen y lo llevaban preso y le decían, mira, tú tienes que pagar por esto y por esto. Necesitamos a hombres y mujeres justos, hombres que no se dejen comprar, y para solucionarlo tenemos que poner de nuestra parte. No, 9 milímetros, esta es la mía. Yo opino de la inseguridad que ahorita hoy en día está más fuerte que antes. Lo urbano sí es controlable, pero ya en los barrios a veces nos salen bandas que tienen R15, escopetas y bromas, y nosotros tenemos pura pistola. No damos capacidad y no vamos con las armas adecuadas. Está peor. Temo por mi vida y porque hay que cuidarse, hay familiares que lo esperan a uno. Hay que poner un poquito de nuestra parte para que se vaya, aunque sea un poquito más. Parte de la guerra internacional contra Venezuela, es decir, que Venezuela es el país más violento del mundo, que es el más corrupto del mundo. ¿Qué organismos son los que hacen eso? ¿Quiénes son los que miden? ¿Quiénes son los que atacan? 27% de personas consultadas manifestó haber sido víctima del delito. Pero el 64% de la población consultada considera la delincuencia como el problema principal, con una incongruencia de -37. Eso ha generado que Venezuela sea el país de América Latina donde hay una mayor incongruencia entre la victimización real, ¿no?, y la percepción pública de seguridad. Este fenómeno hay que estudiarlo y hay que salirle al frente con una buena política comunicacional. Darle la batalla a la terrible manipulación, al sobredimensionamiento. Se desvirtúan las cosas. La tergiversación de la cifra para crear una zozobra colectiva. Pero no pueden estar exagerando las cosas, están magnificando las cosas. Vamos a tener en primer lugar un problema de convivencia. Vamos a tener también un problema de desinversión y de falta de iniciativa. Me va a plantear toda una inhibición por parte de la gente. Sí, en toda sociedad lo que se busca es que esa sociedad avance, que haya una cierta idea de progreso y de bienestar. En la medida que eso no se produce, se pierde el norte, cada cual hace lo que le conviene y lo que cree, generándose una cierta anarquía. Yo diría que a veces en Venezuela vamos camino a un estado fallido, un estado que no garantiza que esa armonía, esa convivencia, ese bienestar y ese progreso se dé. Para cuidarme de esa inseguridad, trato simplemente de mantenerme alerta en los sitios donde estoy y no ubicarme en sitios que sean estadísticamente peligrosos. Verga, para cuidarme la inseguridad en Caracas lo que hago es estar pendiente por ahí y si veo algo raro me alejo y me voy, pues. De espalda, de espalda. Trato de no salir. Más que todo eso, la precaución, pues. Verdaderamente no tengo otro mecanismo de defensa sino ese. Primero, no saliendo de noche a la calle, de mi trabajo a la casa y de la casa al trabajo. La inseguridad, es como te digo, eso está en todas partes. Si no sale, entonces te mueres en tu casa. Si sale, entonces te mueres en la calle. De todas maneras te vas a morir.
En la medida en que los riesgos a los cuales la población general está sometido, riesgos que son reales, pero que cuando no se están produciendo son imaginarios. Entonces una persona puede estar planificando una salida e imaginando los riesgos a los cuales se va a exponer. Entonces lo que se llama el nivel de alerta está constantemente en niveles muy altos. Ya eso es lo que caracteriza el estrés crónico, con cambios a nivel fisiológico que entonces terminan incrementando la presión arterial, ulcerando el estómago, produciendo una depresión, sentimientos paranoides de persecución, de riesgo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que configura ese conjunto de síntomas que yo creo que permiten describir o definir la población venezolana en este momento como una población en estrés crónico y en una situación de enfermedad psicosomática por miedo. 1 de la mañana. Bueno, vamos a ver. La solución sería que haya más vigilancia. Hace falta seguridad, pues. Coño, que todo el mundo estudie y darle ejemplo a los muchachos. No se pongan mala conducta ni nada de eso. Vemos que hay recursos a veces destinados para combatir la inseguridad y notamos que cada vez hay más inseguridad. Entonces no están llegando los recursos a donde tienen que llegar o simplemente ya es una cuestión de conciencia del ser humano. Todos tendríamos que dar un poquito para poder solucionar el problema, unos previniendo y otros haciendo su trabajo. Es importante darse cuenta que hay que exigirle al gobierno. El gobierno son empleados públicos pagados por nosotros. Tienen el deber de cumplir con el país, de cumplir con la normativa. Porque si no, no logramos salir de esta realidad, no logramos salir de este entorno de miedo. Mira, no te sé decir cuál sea la solución ahorita, porque ni yo la sé y yo me imagino que ustedes tampoco. Buscar la solución de esto no es fácil. Hay distintas maneras de cómo poder quizás planteárselo. Implica, por un lado, cómo se aborda el empleo y el trabajo. Tiene que haber también una superación de los individuos. Cómo yo siembro el interés de poder salir adelante, de progresar, de poder mejorar, de poder lograr un cierto bienestar y que no sea simplemente cómo me defiendo de las situaciones que me acosan. También un Estado que actúe, un Estado que sancione adecuadamente y con principios de justicia a aquellos que se desvían de esas reglas acordadas en esa sociedad. Tiene que ser un Estado responsable y creíble, entonces va a ser muy difícil. Tiene que ser todo un esfuerzo articulado y una búsqueda de cómo salir adelante. Darle a todo el pueblo la mayor suma de felicidad posible. Esa es la meta, la gran meta de la revolución bolivariana. Silencio, vamos a grabar.